Buenos días, tardes, noches, profesora, dependiendo de qué momento lo esté viendo. Somos el grupo número uno, conformado por el compañero Imanol, la compañera Elsa y yo, Diego. Vamos a hablar sobre los complejos de hierro, ¿ya? Que es nuestro tema de estudio para el proyecto formativo. Entonces, empezamos primero hablando un poco sobre el por qué hemos elegido el hierro como tema de estudio. Y es que nos hemos dado cuenta, hemos investigado un poco y hemos encontrado de que el hierro abunda mucho en la corteza terrestre. Si podemos ver, es el número 4 en el top, ¿ya? En el top, con un porcentaje de abundancia del 5,63%. Además, se encuentra mucho en la naturaleza, no como hierro, bueno, como hierro como tal, pero también se encuentra mucho en la hemoglobina, ¿ya? Es esencial para la vida. La hemoglobina, recordemos que es el encargado de transportar el oxígeno por todo el cuerpo, no por la sangre, ¿ya? Siguiendo, tenemos también una amplia variedad de compuestos de coordinación, como podemos ver ahí en las imágenes. Tenemos unos cuantos ejemplos nomás de los cuales nosotros o esos mismos tienen una aplicación. Y es por eso, además, por la amplia variedad de aplicaciones que tienen, dependiendo del sector en el que se quiera trabajar, ¿no? Porque tenemos industria, medicina, tecnología, agricultura, ¿no? Tenemos demasiado. Entonces, hablaremos de eso más adelante, ¿ya? Y por último, elegimos porque es un tema de estudio muy activo, en el cual la investigación no ha cedido hasta el día de hoy. Si nos damos cuenta en las gráficas, ¿no? Tenemos investigaciones a partir de 1862, ¿no? Las cuales han ido aumentando de manera exponencial a medida que transcurren los años, teniendo a partir del 2015 más de 3.000, ¿no? Más de 3.000 artículos publicados por año, ¿ya? Esto en base a la base de datos Scopus, ¿ya? Entonces le dejo con mi compañero Imanol. Bueno, yo voy a hablar acerca de los aspectos generales de la química teórica y computacional. Empezamos con la química teórica, que tenemos una definición corta, que es la descripción matemática de la química. Esto origina nuevos métodos y teorías para cuantificar los fenómenos químicos. En muchos casos, la descripción es matemáticamente exacta, pero no computable. Y debido a esto, que es por su complejidad, es con la cual se formó la química computacional, que la vemos en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí una definición oficial, pero como yo lo entiendo, la química computacional es la rama de la química cuyo objetivo es crear aproximaciones matemáticas como algoritmos, métodos, entre otros, y programas de computadora que sean eficientes en el cálculo de propiedades, así sea en estructura, distribución de carga, y también de los comportamientos que puede estar incluidos los mecanismos de reacción. En la siguiente diapositiva voy a hablar un poquito acerca de la ecuación de Schrödinger, que tiene que ver mucho con este tema, y es que la mayoría de estos cálculos y simulaciones en química computacional se basan en esta ecuación, ya que describe completamente el estado cuántico del sistema a través de una función de onda. La ecuación de Schrödinger se puede resolver como vemos en la ecuación 2. El H es el hamiltoniano molecular. La ecuación 2 la puse con el fin de ver el significado de cada parte con su respectivo parámetro. Por ejemplo, lo celeste representa la energía cinética, donde vemos ciertos parámetros como el nabla, que es el operador laplaciano, que está elevado al cuadrado, m, la masa del electrón, h, y la constante reducida de Planck. Lo verde, por el signo negativo, vemos que reduce la energía del sistema, que describe la atracción electrostática entre el electrón y núcleo. Y lo azul representa la repulsión electrón-electrón. Por el signo positivo, aumenta la energía del sistema. En la siguiente diapositiva, vemos cómo afecta, ¿no?, la investigación en la química computacional, ¿no? En 2017, el CBQT cumplió 36 años, que estaba destinado a recurrir a investigaciones en el área de mecánica cuántica, mecánica estadística, entre otros. Esto con el objetivo de contemplar diferentes líneas de investigación existentes en la comunidad química, ¿no? Y bueno, en ese país fueron publicadas las revistas que vemos en pantalla, ¿no? Que, por ejemplo, la teórica, la de información, la de química computacional, entre otros. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre los métodos más usados en la química computacional, que son los que vemos en pantalla, el AB initio, el DFT, el semiempírico y el mecánico molecular. Y va en crecimiento de la parte inferior a superior respecto a su complejidad y al costo del cálculo. Y bueno, una de las grandes ventajas de la química computacional es el gran ahorro de energía, no, el gran ahorro de tiempo y dinero que se supone. Por ejemplo,
Repetir el experimento en el laboratorio supone un enorme gasto de reactivos y disolventes, y la química computacional te ayuda a reducir estos. Ahora sí le paso a mi compañero. Ya. Para estudiar la reactividad química de complejos inorgánicos del hierro, acá podemos observar la configuración electrónica del hierro, que es un metal de transición, y en sus aspectos generales podemos decir que es de alto spin, ya que la capa de electrones D está parcialmente llena. Y siguiente diapositiva, por favor. Ah, acá vemos como las subcapas 3D. Tenemos las formas geométricas de los orbitales D, que son 5. Siguiente, por favor. Tenemos una distribución tetraédrica de electrones y dependiendo de cómo interactúan los orbitales, hay un cambio de energía al formar ligandos. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar el diagrama de energía para el sistema octaédrico. Aquí es cuando el hierro es con una carga 3 más. Siguiente, por favor. Aquí para el hierro de 2 más. Siguiente. Am, bueno, y en presencia de ligandos, los orbitales degenerados pueden optar por diferentes situaciones, lo cual resulta en configuraciones de bajo spin o alto spin. Por ejemplo, cuando se junta con el cianuro, se forma campos fuertes y cuando se forma con ligandos, por ejemplo, como el yoduro, fluoruro, de campo débil, se forma campo débil. Siguiente, por favor. Aquí tenemos bueno, esto es lo que vamos a tratar, es lo que estamos estudiando con este complejo inorgánico que es el hierro, que es la metanomonoxigenasa. Siguiente, por favor. Y aquí también podemos ver al hierro como, como el complejo hierro superóxido no hemo. Es un tipo de mecanismo propuesto para esta formación del compuesto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con el estudio teórico de la reactividad de complejos de hierro, perdón, como hemos hablado en la primera parte, los complejos de hierro son bastantes, ¿no? Son una amplia variedad de estos y cada uno de ellos tiene una cierta aplicación. Pero nosotros hemos escogido tres de ellos para poder hablar de manera más concreta y más concisa, porque el estudio, ¿no? Se basa en realizar una investigación temprana. Por ejemplo, tenemos al ferroceno. Como podemos ver en la imagen, ¿no? En la parte de acá, el ferroceno se encuentra a partir de dos compuestos aromáticos, ¿no? De 5 carbonos, en el cual el hierro está en el medio, ¿no? Entonces, a esa molécula se le conoce como ferroceno. Ahora, el ferroceno actúa como un catalizador muy importante para poder sintetizar algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo el caucho, ¿no? Plásticos, algunos productos farmacéuticos. Podemos ver acá en el mecanismo de reacción de acá, generando o utilizando, perdón, el ferroceno como catalizador para obtener una molécula muy distinta a la del inicio, ¿no? Entonces, seguimos ahora con el citrato ferroso amoniacal, pero ahora como sabemos, el citrato ferroso, acá podemos ver la reacción que se da, ¿no? Que se da a partir de un pH básico, ¿no? Un medio básico, en el cual se genera el citrato ferroso, ¿ya? Ahora, tiene una importancia vital ya que es un suplemento en el cual se usa como tratamiento para la anemia ferropénica, ¿no? Este se basa en la administración de hierro, sea a través de la dieta o mediante administración oral de suplementos de hierro. Como podemos ver, acá se ve más claro la estructura del citrato ferroso. Si seguimos, ahora hablamos sobre el EDTA, ¿ya? El EDTA férrico sódico, como agente quelante en la medicina y en la industria alimentaria. Ahora, el EDTA férrico sódico se utiliza mucho para tratar el envenenamiento por mercurio y plomo, ¿ya? Eso porque se usa, ¿no? De manera similar para eliminar, se usa de manera similar por el exceso de hierro del cuerpo, ¿no? Como bien conocemos, el EDTA es un agente el cual
capta estos iones, ¿no? Que son normalmente el plomo 2, el mercurio 2, que justamente el EDTA se encarga de captar estos iones para poder generar qué cosa, un tratamiento del envenenamiento, ¿no? Además, como conservante y estabilizador para evitar decoloración oxidativa catalítica, ¿no? Esto más que todo en la industria alimentaria, ¿no? Y acá podemos ver la estructura del EDTA férrico sódico, ¿no? Entonces, les paso con mi compañero Imanol. Bueno, en la justificación vemos que hoy en la actualidad es necesario saber de estos complejos, que por ejemplo ya mencionó mi compañero, de tal manera que se pueda lograr recolectar dicha información y evitar futuros problemas sociales comunes por la falta del saber de estos. El presente trabajo de investigación es viable, pues dispone de recursos en recolección, selección de información, desarrollo de conocimiento y trabajo en equipo para llevarlo a cabo. Siguiente, por favor. Bueno, durante la última década, el estudio de compuestos de hierro se ha orientado hacia sus aplicaciones energéticas. Por ejemplo, la oxidación controlada del metano a metanol es una reacción química de importancia en la búsqueda de combustibles alternativos. En este sentido, estudiamos a los compuestos de hierro con el objeto de aprender su reactividad química en los procesos redox que involucran el átomo del hierro. En la imagen podemos ver a esta enzima que pertenece a la clase de enzimas oxidorreductasa, que es la que se encarga de catalizar la transferencia de electrones de una molécula. Esta enzima es capaz de oxidar el enlace CH del metano y de otros alcanos, y es por eso que es la importancia al conseguir el excelente combustible que es el metanol de una manera más limpia. Siguiente, por favor. La inversión del spin. Para la mayoría de los sistemas moleculares, el estado de energía basal es el más bajo que todos los demás estados y está continua igualmente en cualquier transformación química. Lo que este hecho da origen al paradigma de la conservación del spin, que se refiere a que en una reacción química que se lleva a cabo sobre una superficie de energía potencial con multiplicidad de spin uniforme. En términos simples, la mayoría de veces es igual a la cantidad de los electrones desapareados de un átomo o de una molécula más uno. Y en la imagen observamos a estas superficies de energía potencial para diferentes reacciones. Tenemos, por ejemplo, en la primera parte, para una reacción adiabática que se produce sobre una única SEP correspondiente. Eh, y en la segunda, por ejemplo, tenemos una reacción que es no adiabática y que implica el cambio del estado electrónico, ya que hay un cruce este, entre las dos superficies de energía potencial. Siguiente, por favor. Las reacciones permitidas y prohibidas por el spin. A los procesos químicos que exhiben la conservación del spin que mencionamos anteriormente se clasifican como reacciones permitidas por el spin. Y en la imagen podemos ver el punto MECP, que es el punto de cruce de mínima energía, que es el punto más bajo de la energía donde dos SEPs correspondientes a estados electrónicos de distinta multiplicidad se intersectan. Esto nos indica, por ejemplo, en la figura 1, la figura I, que este punto se encuentra por debajo del estado de transición, entonces se va a favorecer el camino que está prohibido por el spin. Y lo contrario es en la segunda imagen, donde se favorece al estado de transición. Siguiente, por favor. La activación del oxígeno en la enzima. En la figura podemos ver la imagen en su forma soluble y también observamos que contiene un centro de hierro unido por átomos de oxígeno. Estas enzimas tienen una especificidad de sustrato relativamente amplia y pueden catalizar la oxidación de una variedad de sustratos que incluyen el amoníaco, el metano, el hidrocarburo halógenos y las moléculas aromáticas. Esta enzima se encuentra en las bacterias menatrofas, que son una clase de bacterias que existen en interfaz de entornos aeróbicos y anaeróbicos. Por ejemplo, la bacteria de este tipo es la bacteria llamada BAT, que fue descubierta en las aguas termales de Bath en Inglaterra. Siguiente, por favor. En el caso del mecanismo de la reacción,
por ejemplo, podemos ver que tras la reducción de uno de los ligandos que ocurren detrás, tras la reducción, uno de los ligandos de carboxilato sufre un cambio desde detrás del ligando monotetado terminal a un ligando puente para los dos hierros. Con el segundo oxígeno coordinado con el hierro, dice. En la forma reducida de la metanomonoxigenasa, el entorno del ligando para el hierro se convierte efectivamente en 5 coordinados, una forma que permite al grupo active el dioxígeno. Los dos hierros se oxidan en este punto al hierro 4 y han cambiado de ferromagnéticos de spin bajo a antiferromagnéticos de spin alto. Siguiente. Aquí se explica el ciclo y el mecanismo catalítico propuesto para la oxidación del metano al metanol. Y les paso con mis compañeros. Gracias, compañera. Bueno, y para terminar, hablamos sobre los procedimientos comparativos, que más que todo nosotros lo que queremos hacer es ver cómo es que se ha ido estudiando los complejos de hierro a partir de estas 3 últimas décadas. Por ejemplo, en los 90s se hizo mucho hincapié en el diseño y la síntesis de estos compuestos de coordinación, justamente para ver esas propiedades magnéticas interesantes que tenían. A inicios de los 2000 se generó o se debería o se hacía mucho hincapié en poder ver las aplicaciones que tenían estos compuestos en la catálisis asimétrica y mucho en la medicina. Y para esta última década, lo que se está viendo es el interés, el uso de estos compuestos en las aplicaciones energéticas y sostenibles, ¿ya? Y bueno, esto sería nuestra referencia, profesora. Con eso hemos acabado nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.